En el fútbol hay jugadas que dividen al mundo, polémicas discusiones y decisiones que quedaron para siempre en la historia. Estos son los momentos más controvertidos del deporte rey. Ha habido un conato de Tangana que no ha ido a mayores, lo explicamos. Adeyemi ha cargado a Kevin y casi lo manda a la grada del empujón. El futbolista del Shakhtar se ha revuelto y ha evitado que saque de banda con un empujón. El resultado, amarilla para Kevin por evitar que Adeyemi saque de banda. Uno de los que calentó el encuentro fue Bruno Fernández. En este caso, Bruno le dio un pelotazo directo a la boca del estómago a Frenkie de Jong cuando el árbitro ya había cobrado falta y el neerlandés estaba en el suelo. El derechazo dio de lleno en el vientre de Jong, que quedó tendido en el suelo. Los futbolistas del FC Barcelona fueron a pelear con Bruno Fernández, que terminó siendo amonestado por su pelotazo a De Jong. En una disputa por el balón, Paulista y De Jong terminaron chocando espalda con espalda. Esto a Paulista no le gustó y se quedaría tirado en el piso, buscando una sanción para su rival. Pero lo único que recibiría es la provocación de un jugador del Ajax, y este respondería con un frentazo leve, aunque para el colegiado era suficiente para expulsarlo con roja directa y una sanción de 2 partidos. Rasmus Højlund y Kyle Walker se enfrentaron en un momento muy intenso. El choque comenzó con una entrada de Walker a Rasmus. El delantero del Manchester United decidió hablar cara a cara. Sin embargo, Kyle no pudo soportar la presión del joven jugador del United y cayó al suelo como si hubiera recibido un disparo de francotirador. Esta acción haría que Walker también recibiera una tarjeta amarilla por este comportamiento tan patético. Una acción polémica involucró a Asensio y Darwin Núñez en un claro contacto físico entre ambos. Asensio pareció conectar con el rostro de Núñez, generando un gran revuelo en el estadio y las redes sociales. A pesar de las protestas de los jugadores de Liverpool y de la afición local, el árbitro no señaló penalti ni expulsó al jugador madridista, lo que generó un intenso debate sobre la decisión arbitral. Will cortó una posible contra encabezada por Mickey y Van de Ven con una falta y retuvo el balón para que los Spurs no puedan reponer rápido y permitirle a su equipo que se reordenara. Esto causó la indignación del Cuti Romero, que fue en busca del rival, con quien ya había tenido un cruce momentos atrás. De inmediato, los jugadores del Chelsea fueron a recriminarle por su accionar y comenzaron a agruparse a su alrededor. Los jugadores del Arsenal y el Tottenham se enfrentaron durante el derby del norte de Londres, cuando Vicario se enfrentó a Timber, quien respondió agarrando la camiseta del hombre del Tottenham y mirándolo fijamente. Afortunadamente, ningún jugador se excedió en la refriega y el VAR consideró que no era necesaria ninguna otra acción. Solo Vicario se llevó una amarilla. El festejo de Neymar y Leandro Paredes frente a Joshua Kimmich, que en la previa del partido declaró que estaba convencido de que el Bayern Múnich le remontaría al Paris Saint-Germain, fue icónico. Ya en los vestuarios, las cámaras filmaron al alemán desatando toda su furia en soledad contra los casilleros. El malestar de los jugadores colchoneros con los del City tuvo su origen al campo de juego luego de un puntapié del brasileño Felipe, lo que motivó la expulsión del brasileño, momento en el cual Grealish y otros suplentes del City, que se fueron encima de los jugadores locales. Tras el pitazo final se desató el descontrol en el túnel de acceso. Stefan Savic y Jack Grealish estuvieron a punto de irse a las manos tras intercambiar palabras nada cariñosas en la gresca al final del compromiso. El montenegrino encaró al inglés rumbo a los camerinos y fue bien separado. Luego el árbitro añadió leña al fuego realizando señas y encendió a Sim Brsalsko, quien se descontroló por completo y amagó con darle un cabezazo a Kyle Walker. En un lance de juego, Smalling entró con todo a por un balón aéreo y chocó de forma brutal con Lionel Messi. El argentino acabó tendido en el césped de Old Trafford mientras el partido continuaba. Entonces las cámaras se centraron en el 10 del Barcelona, que no dejaba de sangrar de la nariz. El futbolista tuvo que salir del terreno de juego para ser atendido por las asistencias médicas. La nariz de Messi ya dejaba muestras de hinchazón y los ojos también aparecían irritados y con heridas. Neuer, el arquero del Bayern Múnich, salió a cortar un avance del Leverkusen de la mano de Jeremy Frimpong. El golero chocó con el lateral, cortó el ataque y Arms Homers no lo perdonó y lo expulsó del partido. El portero alemán tal vez pensó que saldría ileso de la jugada como en la final del Mundial del 2014, pero dejó al equipo de Vincent Kompany sin un jugador en la cancha. Un feo gesto que se acumuló a una larga lista de actitudes del exdefensor del Chelsea ante el Arsenal en una disputa del balón con el joven Lewis Skelly. Una vez que el lateral izquierdo cayó al suelo, el 22 le pasó por encima, pisándole de lleno a la zona de las partes nobles, pero tanto para el árbitro como para el VAR no hubo nada, ya que no le sacaron ni siquiera la tarjeta amarilla. El número 10, Rossoneri, cometió una falta sobre el defensa alemán. Este último, que permaneció en el suelo tras el contacto, fue invitado por su oponente a levantarse. Bissega aceptó la petición sonriendo y sin reaccionar. Hubo un empujón entre ambos, pero el árbitro inmediatamente cerró el asunto con una advertencia verbal. En el partido del Tottenham contra Liverpool pasó una situación peculiar tras la falta del neerlandés al brasileño. El delantero brasileño decidió intentar usar su peso corporal contra el capitán Red y sin mucho éxito, deberíamos agregar. Te falta mucho, mi Richard. Unos minutos después, tras otra caída del brasileño, Virgil van Dijk parece ofrecerle una mano a Richarlison para levantarlo del suelo, pero en lugar de eso trolea al jugador del Tottenham. Giovanni Lo Celso metió un planchazo criminal a Azpilicueta, que era roja y varias fechas de suspensión, aunque el árbitro no le sacó ni la lengua. Y eso que había VAR, al juez lo llamaron los que manejan la tecnología para que revise la jugada, pero no cambió su opinión y el argentino le sacó baratísima. Y el español también no lo rompió todo de casualidad y pudo seguir jugando. El gol del exjugador del Ajax enfurece a Donnarumma. El delantero marca con un toque sutil y cuando se llevaba el balón al centro del campo, Pera sonríe casi como para burlarse del portero rival. Gillo se enfurece y tira a Mikkel al suelo, luego lo señala con el dedo índice repetidamente hasta que llegó el referee a mostrar las amarillas para calmarlos. Se evitó una pelea y se puso
puso fin a un episodio caracterizado por el nerviosismo. James Tarkowski apareció para ejecutar un potente remate que fusiló a Alisson Becker para sellar el empate a los 97 minutos. Tras el pitazo final, el clásico terminó caliente con discusiones entre los futbolistas y peleas en plena cancha. Todo se generó porque Doucouré habría ido a celebrar la agónica igualdad al costado de la tribuna donde estaban los fanáticos visitantes y el volante contrario Curtis se lo recriminó violentamente. Virgil van Dijk también fue irónico preguntando si había ganado la Copa del Mundo. Ambos fueron expulsados. También vio la tarjeta roja el director técnico de Liverpool. En el duelo por Premier League, Everton se quedó con una futbolista menos por la inexplicable acción de Doucouré sobre Kane, y es que los jugadores se tomaron en la camiseta y el francés tuvo una reacción reprochable. Con su mano izquierda impactó el rostro del atacante de la selección inglesa y el árbitro David Cote optó por enviarlo a los vestuarios en apenas 12 minutos de la segunda parte. Calado al festejar el gol de Stone le arrojó la pelota a Gabriel. Delantero del City y el defensor del Arsenal tuvieron varios encontronazos en ese cotejo. Las cámaras de Sky Sports también grabaron a Haaland involucrándose en un altercado con Gabriel Jesús después del pitido final mientras estrechaba la mano de los jugadores en el campo. El amistoso entre el Feyenoord y el Atlético de Madrid dejó una imagen lamentable. El protagonista fue Carrasco. El futbolista belga perdió los papeles ante Malasia y le soltó un par de patadas en el suelo. Después siguió su estado de enajenación con otro jugador del Feyenoord. A Simeone no le quedó más remedio que invadir el campo para sacar a su jugador de ahí y recriminar su actuación. Carrasco fue obviamente expulsado por su comportamiento. El marfileño Wilfried Zaha le jugó una contra uno al inglés Jafet Tanganga y de manera increíble e inesperada el Selhurst Park se transformó en un pequeño insólito ring cuando las cosas pasaron de un simple foul a una agarrada de las buenas. Di María, exjugador del United que fue abucheado por los hinchas locales tras fallar este posible tanto en un tiro de esquina, le tiraron de todo, incluso cervezas. Fingió beber de la botella tras tomarla del césped. Lo loco fue que después de eso el PSG anotó el gol. Fideo no iba a dejarlo pasar, fue directo a la grada a confrontar a los aficionados. Le dijo de todo en su idioma para que lo entiendan mientras sus compañeros trataban de sacarlo de la zona caliente. El delantero internacional francés Kylian Mbappé fue héroe y villano de la victoria del Paris Saint-Germain frente al Brest en la Ligue 1 al marcar 2 goles, pero también dedicó un feo gesto a los aficionados locales que se daban cita en el estadio Francis al mandarles callar, una celebración que le ha costado multitud de críticas por parte de aficionados e incluso periodistas. Vinicius Jr. dejó de ver que no solo es foco de ataque sino también victimario luego de un feo gesto con Joshua Kimmich. Vini Jr. dejó caer hasta en 2 ocasiones un balón entregado por el mediocampista alemán de 29 años de edad, quien lejos de ser cortés quiso apurar las acciones del partido. Al final debió ser Luka Modric quien recogiera el balón para un cobro de esquina, pero no sin que el brasileño dejara una mala imagen tanto entre seguidores del Real Madrid como aficionados al fútbol en general. Un incidente tenso se produjo cuando Alejandro Garnacho intentó superar a Kingsley Coman, pero el argentino terminó arrojado a su rival contra los tableros de publicidad, lo que desencadenó una reacción airada de los compañeros del francés. El árbitro tuvo que interferir para que las cosas no pasen a mayores. Desafió a Badiashile segundos antes de caer al suelo y tuvo una charla con el árbitro antes de dejar una contra al francés, lo que finalmente lo llevó a ser advertido. Darwin Núñez se encontró con tarjeta amarilla después de 2 incidentes con Benoit Badiashile en cuestión de segundos. McGinn le llegó con todo a Kvaratskhelia, lo que provocó la caída al suelo del georgiano. El 7 no pudo soportar la dura entrada al 7 rival y quedó tendido de dolor en el césped mientras el referee molestaba a su agresor por la violenta carga. Steven, jugador del Southampton, se lanzó por banda izquierda sobre Garnacho, derribándolo con el impacto de sus tapones, tanto la pierna derecha como izquierda. Por suerte lo agarró en el aire y el argentino pudo aterrizar sobre el césped, evitando así un impacto mayor. Por supuesto, el juez no dudó en mandarlo a las duchas. Alrededor del minuto 50, el centrocampista brasileño Casemiro fue amonestado por una falta en la mitad del terreno de juego contra su par del Nottingham Forest. Tras la amarilla, el centrocampista arremetió contra el juez de campo y lució extremadamente enfadado en base a su expresión. En detalle, durante la jugada, Mount y Tagliafico tuvieron un encontronazo que levantó la temperatura del partido. Ambos jugadores recibieron tarjetas a momentos de alta tensión y este cruce entre Mount y Tagliafico fue uno de ellos. Kudus, con la intención de sacarle el balón a Mickey Van de Ven, lanzó 2 patadas mientras el defensor estaba en el suelo. Luego empujó al hombre de los Spurs en la cara cuando este se levantó para confrontarlo. Kudus vio la roja en la derrota del West Ham después de arremeter contra Van de Ven y Pepe Matazar en los tramos finales del partido. El árbitro Andrew Madley inicialmente le mostró al delantero una tarjeta amarilla, pero tras la revisión del VAR esta se convirtió en roja directa. En los cuartos de final de la Copa de Turquía, Fenerbahçe se enfrentó a Galatasaray. El partido se acercaba a su fin, pero Osimhen comenzó una discusión bastante aireada con sus rivales. Algunos quisieron calmar al goleador, aunque todo fue en vano. Al final tuvo que ser sustituido antes de que lo expulsen. Totti protagonizó una imagen diferente a la que se tiene de él, pese al juego limpio y correcto a la patada y bronca, aunque fiel a su estilo dejó en claro que no se encontraba en su juicio por lo provocador que fue Mario Balotelli, quien lo llamó abuelo y acabao. El Kun Agüero parece tener una cuenta pendiente con David Luiz al ver la patada que le dio al brasileño cuando la pelota salía por el lateral. Esto desencadenó un tumulto entre los jugadores del Manchester City y los del Chelsea. Fábregas fue el que más soportó las agresiones de los rivales hasta que lo llevaron literalmente al suelo empujones. Rápidamente llegaron otros miembros de los equipos a calmar las aguas. Malo Gusto y Leif Davis lucharon por el balón hasta el final. Del defensa del Ipswich decidió aguantar el balón. En cambio, el francés de los Blues intentó hacerse con el balón para darle a su equipo más tiempo para intentar marcar un gol de prestigio. Las emociones desbordaron tanto el juego que este retraso provocó una pelea épica entre jugadores de ambos equipos, terminando con tarjeta amarilla para ambos. Harry Maguire barrió fuerte abajo a Mohamed
Salah y tras un revolcón del egipcio, el referee decidió amonestar al jugador del United, lo cual le molestó muchísimo. Lo peor fue que esa jugada trajo una discusión entre Lisandro Martínez y Diogo Jota. Tuvieron que ser separados, pero el argentino invitaba a pelear afuera de la cancha al 20 de Liverpool, quien al parecer había aceptado el reto. Las faltas en Alemania nos dan mucho material y esta vez fue Kimmich quien sufrió la patada del rival apenas al salir del área. El jugador del Leipzig, además de ser amonestado, fue increpado por Harry Kane, quien le dijo de todo menos que era lindo. El referee se interpuso entre ambos y también le mostró la amarilla al inglés para que se calme un poquito. Darwin Núñez metió este topetazo y le cobraron falta. El uruguayo no estaba para nada de acuerdo con su amonestación, pero en la repetición se ve cómo fue midiendo a su oponente para voltearlo y luego tomar el balón. Esa garra charrúa a veces es más perjudicial de lo que aparenta. Además tiene el tupé de aplaudir irónicamente el trabajo de línea. En un momento del partido entre el Tottenham Hotspur y el Real Madrid, Dembélé y Sergio Ramos tuvieron un encontronazo donde se intercambiaron golpes. Posteriormente, Dembélé propinó una patada a Ramos que, aunque no fue intencionada para jugar el balón, el árbitro decidió sancionar con amarilla, evitando así la expulsión del jugador. Un joven Bruno Fernández sería expulsado por una dura infracción sobre su rival, pero la bronca del portugués se lo llevaría todo a una pobre puerta, y es que volviendo a los vestuarios, el estratega patearía con todas sus fuerzas y enojo una puerta que se terminaría rompiendo. Rápidamente las autoridades del estadio se lo recriminaron, pero para nada de eso le importaría porque el jugador alegaba que le pagaría sin problemas y así se iba, maldiciendo a todo pulmón. Durante un partido entre el Chelsea y el Nottingham Forest ocurrió un incidente donde Cucurella fue derribado y al caer también impactó con su entrenador Maresca. A pesar de la aparatosa caída no hubo mayores consecuencias físicas para ninguno de los dos, aunque sí generó un momento de confusión y tensión momentánea. Este incidente, aunque menor, sirve como ejemplo de cómo las emociones y la intensidad de un partido pueden llevar a momentos de tensión entre jugadores y cuerpo técnico. El mediocampista Henry Lansbury perdió la cordura con un rival y le dio una patada sin pelota que insólitamente fue sancionada por el árbitro. El irlandés Ryan Manning buscó demorar la salida rápida en un tiro libre, se interpuso en un recorrido hacia el balón y de hecho llegó a conectarlo para moverlo, pero Lansbury no detuvo su envión y le desertó un patadón que lo hizo volar y revolcar. La temperatura subió y la situación casi pasa a mayores por los empujones entre el defensor de local, Tom Lockyer, y el delantero visitante Jamie Patterson. ¡Ay, mamita, qué papelón! En un emocionante partido entre Real Madrid y Leipzig, Vinicius protagonizó un incidente con el defensor alemán Orban. Tras una mala entrada, Vinicius choca con Orban, quien exageró su caída. Vinicius no se lo tomó bien y le recrimina la acción. La situación se tensó cuando Vinicius empujó a Orban con las manos en el cuello. El árbitro David Massa mostró amarilla, pero el Leipzig consideró que la sanción fue insuficiente. Se tensó y los jugadores de ambos equipos se reunieron y se enfrentaron. En el encuentro entre Egipto y Marruecos, Hakimi recibiría una falta abajo de Mostafa Mohamed y los dos se quedaron cara a cara. El futbolista del PSG acabó fuera de sus casillas luego de una dura entrada por parte del delantero egipcio y la situación acabó con empujones al costado de la cancha. El delantero marroquí Haddafi quiso separarlos y ahí apareció el juez que lo empujó al jugador del Sevilla, que se tomó de la cara y luego se tiró al piso como queriendo simular un golpe del referee. Real Madrid vivió una guerra en su visita al Sevilla y los conatos de bronca también aparecieron en el Sánchez Pizjuán en un duelo vibrante de principio a fin. Cerca de concluir el tiempo regular, Vinicius intentó quitarle el balón al portero del Sevilla, Orhan Niland, lo empujó y de inmediato los jugadores del Sevilla aparecieron para devolver la cortesía del brasileño. El enfrentamiento se intensificó cuando el Preston tenía el balón en el campo del Blackburn, y es que al minuto 87 Owen Beck propinó un duro golpe al estadounidense Duane Holmes, lo que generó molestia en su compañero del Preston North End, que trató de hacerse justicia por mano propia. Visiblemente molesto, agarró la camiseta de Beck con ambas manos y acercó la cabeza a su nuca. El defensor de 22 años trató de apartarse rápidamente y le afirmó al árbitro que Osmahik tuvo una reacción para contra él. Me acaba de morder, dijo, y a pesar de lo sucedido y que se vieron en las imágenes de la transmisión, el árbitro no presenció el mordisco, por lo que él solo le enseñó la amarilla al montenegrino, aunque sí le mostró la tarjeta roja a Owen Beck por darle un golpe a Holmes. En el encuentro entre el Newcastle contra el Melbourne Victory, la tensión se desbordaba cuando Jelnik levantó del suelo a la jugadora Mindy Barbieri mientras esta se estaba atando los cordones. Este gesto desató la ira de Barbieri y desencadenó un enfrentamiento entre ambas jugadoras. La situación se agravó cuando varias de las Jets, entre ellas la portera Nino, intervinieron para separarlas. El árbitro no tardó en intervenir mostrando tarjeta amarilla a Barbieri, luego a Jelnik y tarjeta roja a Nino. Esta última, antes de abandonar el campo, expresó su indignación hacia el árbitro. De ninguna manera, ella me agarró el cuello, declaró la joven mientras animaba al público local. En el partido entre el Manchester City y el Chelsea ocurrió una simulación extremadamente exagerada. El altercado se produjo cuando el jugador Chaloban tiró al defensor Cucurella, de tal forma provocaba la tarjeta amarilla para el jugador del Chelsea. En el minuto 66 ocurrió un conflicto cuando Gordon persiguió un balón por encima del área. Fue perseguido por Hume, quien tiró agresivamente de su camisa e incluso pareció rasgarla. Gordon reaccionó enojado y se produjo un enfrentamiento entre los dos grupos de jugadores. Ambos hombres recibieron tarjetas amarillas por parte del árbitro. Enfadado por la falta, Gordon regresa y dice: puedes quedarte con mi camiseta después del partido si quieres. En el partido de quinta ronda de la FA Cup entre Bournemouth y Wolves, corría el minuto 120 cuando el futbolista de los Lobos, en un intento por desplazar la pelota, recibió un agarrón de su oponente y ahí empezaron las hostilidades. El defensor intentó quitarle el cuero y la respuesta de Matheus Cunha fue darle varios puñetazos. De hecho, uno de ellos impactó de lleno en el rostro del húngaro, que cayó al suelo y que incluso recibió una patadona por parte de su adversario. Eso le llevó a levantarse como un resorte mientras sus compañeros trataban de sostener al jugador de los Wolves. La situación no se calmó porque el 10 visitante también le prominó un cabezazo. La trencilla lo tuvo claro y lo expulsó, y cómo no. El enfrentamiento entre el Sheffield United y el Coventry terminó en caos. El belga
belga Norman Basset gritó al rival y lo agarró suavemente por el cuello mientras estaba tendido en el suelo. Entonces, Ahmed Osik, furioso, se puso de pie de un salto y empujó a Basset por el cuello tirándolo al suelo. El incidente desató una pelea masiva en la que estuvieron involucrados varios jugadores de ambos equipos. El brasileño tuvo suerte de no ser penalizado. El partido de liga entre el Brighton y el United estaba en la segunda mitad cuando Alexis McAllister recibió el balón. Anthony giró con una patada a la altura de la rodilla y derribó a su oponente. Dunk no dudó en defender a su compañero y Anthony respondió a su movimiento con un ataque con el pecho. Los jugadores de ambos equipos saltaron para intervenir, lo que resultó en una pelea casi total. Una tarjeta roja parecía el único castigo apropiado, pero el árbitro André Mariner consideró suficiente la amarilla por tibio. Al intentar un saque de banda rápido, el capitán del Atalanta fue embestido por Maxime de Cuyper, lo que provocó que Toloi intentara lanzar el balón a la cara de Cuyper. El balón se le escapó de las manos y giró hacia la línea de banda mientras el brasileño perdió humilladamente el equilibrio y cayó hacia adelante de cara al césped. Toloi se levantó y corrió hacia el defensor, que lo esquivó y en su lugar se estrelló contra la espalda de Cuyper, ganando la merecida tarjeta roja, empeorando la noche. El intenso cruce entre el defensa Cerkovski y el delantero Eriksen por interceptar la pelota por detrás, haciendo que el juez cobrara la falta. Cuando se levanta para irse al delantero, le mete una patada que terminaría en una roja y el enojo de los compañeros. En rama, futbolista de Argelia cayó al piso luego de lo que pareció haber sido una primera infracción del jugador Joe Williams, pero inmediatamente reaccionó desde el suelo, llevando las dos piernas hacia arriba y golpeando al rival en la zona pélvica con la planta de sus pies. Ambos futbolistas quedaron tirados en el césped y luego de su recuperación, el árbitro expulsó al jugador del West Ham. Tras el tempranero gol de Liverpool en su encuentro contra el Manchester United, se produjo el encontronazo entre el portero David De Gea y el lateral derecho Alexander Arnold, cuando Arnold mostró su alegría y pateó el balón que rebotaría fuera de la portería para celebrarlo. Sin embargo, el balón rozó por poco la cara de David De Gea y el portero español esta vez se enfadó bastante. Afortunadamente, el árbitro intervino de inmediato y no hubo más incidentes. Fue la entrada tardía de Dan Rose a William justo delante de los banquillos, la que desencadenó una pelea multitudinaria en la que precisamente Moussa Dembélé le arañó el ojo del delantero del Chelsea, Diego Costa. Para entonces, incluso el entrenador de los Spurs, Pochettino, había entrado en la refriega para intentar separar a Rose y William. Han Vertonghen tomaba de la camiseta al delantero Costa, algo que el referee había visto, y trató de calmar a los dos jugadores. Increíblemente, el árbitro Mark Clatterburg no mostró ninguna tarjeta roja, a pesar de que Eric Lamela pisó deliberadamente la mano de Cesc Fábregas. El español le mostraba la mano al colegiado, pero este no quería salir de su decisión y hacia la vista gorda. Eric Dier barrió de forma malintencionada el belga Eden Hazard casi al final del encuentro. Tanta pelea solo tuvo un ganador, y ese fue el Leicester City, que estaba celebrando en la casa de Jamie Vardy. Los equipos londinenses realmente dieron pena, aunque el más perjudicado fue el Tottenham. El Inter contra el Milan en San Siro, un derbi siempre caliente, lo más si está el título liguero en juego. Antes del minuto 10 ya se habían encarado Varela y Teo Hernández, provocando así la primera tangana del partido. Se saldó relativamente rápido y sin que pasara mayores, aunque el lateral izquierdo del Milan ya había dado algunas pistas de lo que pasaría más tarde. En el descuento y con el partido decidido, Dumfries y Teo Hernández se enzarzaron en medio del campo, cogiéndose ambos del cuello y teniendo que intervenir todos los jugadores del terreno de juego para que se separaran. Dumfries apenas llevaba algo más de 5 minutos cuando vio la tarjeta roja. Teo llevaba ya desquiciado un rato. Hubo tiempo para más pelea. En el que era el último córner del partido, Calabria le asestó un tremendo golpe en la cara a Mkhitaryan antes de que el balón se pusiera en juego. Originó una tercera tangana en la que volaron brazos por todos lados. El colegiado, seguramente por quitarse un poco del medio, solo expulsó al capitán del Milan. El defensor español González corrió hacia el córner. De inmediato Neymar se metió y empujó al futbolista del Marsella y al parecer fue insultado por su rival. El lenguaje basura se hacía presente. El brasileño empezó a gritar señalando a González, quien seguía protestando por su supuesto escupitajo e ignoraba al ex Barcelona. Pero todo esto pareció ser nada con lo que ocurrió en el tiempo adicionado, cuando Benedetto se había cruzado con el mediocampista surgido de las inferiores de Boca Juniors. Allí llegaron varios jugadores de ambos equipos y todo parecía terminar de la peor manera, sobre todo al ver a estos dos futbolistas lanzarse golpes como si estuvieran en otro deporte. Por poco no se fueron a las manos, solo la rápida intervención de compañeros y del referee lo evitó. Al final de este partido, Neymar fue uno de los 5 jugadores expulsados por el árbitro, en su caso por haber dado una ligera bofetada en la parte trasera de la cabeza de Álvaro González. El brasileño se retiró del campo de juego aplaudiendo irónicamente al juez de campo. Impactante la batalla campal que se armó entre el Zenit y el Spartak de Moscú. Los futbolistas de ambos equipos importantes del país se entrezaron a golpes a los 7 minutos del tiempo de descuento en el estadio Krestovsky. No solo ellos, también se sacaron chispas varios integrantes del cuerpo técnico y colaboradores. Hubo piñas, patadas, voladoras, agarrones, piquetes y hasta rodillazos por la espalda. Quincy Promes, el europeo, fue quien en primera instancia agarró a varios del cuello de la camiseta y lo jaló con el fin de reclamarle por alguna acción. Pese a que otros dos jugadores intentaron evitar el triste desenlace y hasta el árbitro forcejeó para quedar en mitad de ambos jugadores, los ánimos de la situación superaron a los pacifistas y el incidente pasó a mayores. Otros de los protagonistas por parte del Zenit fueron Malcolm, quien propinó una fuerte patada al rival, y Rodrigao, quien convirtió el terreno de juego en un ring de boxeo. En este caso dejó un saldo de 6 expulsados, producto de una multitudinaria pelea pocas veces vista entre jugadores de ambos equipos. ¿Cuál de todos estos momentos te pareció más controvertido? Déjame tu comentario y de paso suscríbete ya para ver estos penales graciosos.